Hoy los guías turísticos en Israel cargan 3 litros de agua por persona para caminatas de 4 horas. Llevan sombrillas, electrolitos, protocolos de emergencia. Hace 2000 años, un carpintero galileo recorrió las mismas rutas durante 3 años consecutivos, a pie, predicando bajo el mediodía, sanando multitudes. Los registros romanos documentan que sus legiones perdían hombres por golpe de calor en esa misma región. Jesús nunca perdió un día de ministerio. La medicina moderna no tiene explicación completa. El clima de Galilea y Judea no perdona errores. Entre los meses de abril y octubre, las temperaturas superan regularmente los 35 grados centígrados. En el Valle del Jordán, donde Jesús fue bautizado y pasó semanas cruciales de su ministerio, el termómetro alcanza los 45 grados. El Mar Muerto, que él bordeó múltiples veces, se encuentra a 430 metros bajo el nivel del mar. Es el punto más bajo de la superficie terrestre. El aire allí es tan denso y caliente que respirar se convierte en esfuerzo consciente. La humedad evapora el sudor antes de que cumpla su función de enfriar el cuerpo. Los fisiólogos modernos clasifican esta zona como una de las más hostiles del planeta para la hidratación humana. Y Jesús caminó por ella, repetidamente, sin vehículos, sin sombra artificial, sin las sandalias acolchadas que hoy venden en tiendas especializadas. Los cálculos conservadores estiman que durante sus 3 años de ministerio público, Jesús recorrió entre 20.000 y 25.000 kilómetros a pie. Para dimensionar esa cifra, es la distancia equivalente a cruzar Estados Unidos de costa a costa 4 veces, o caminar de Madrid a Moscú, regresar y repetir el viaje 3 veces más. Todo esto bajo un sol que los meteorólogos modernos clasifican como radiación ultravioleta extrema durante 8 meses al año. Pero la distancia no cuenta la historia completa. Lo que importa es cómo caminaba. Los evangelios registran que Jesús predicaba durante horas al aire libre. El Sermón del Monte, según estimaciones basadas en el texto, duró entre 2 y 4 horas. Bajo el sol de la mañana galilera, sin micrófono, proyectando la voz hacia multitudes de miles. Cualquier orador profesional moderno sabe que hablar en público deshidrata el cuerpo a velocidad alarmante. Las cuerdas vocales requieren lubricación constante. La respiración profunda necesaria para proyectar la voz acelera la pérdida de líquidos. Los cantantes de ópera beben agua cada 15 minutos durante ensayos. Jesús predicaba sermones que cambiaron la historia sin pausas documentadas para hidratación. Y entonces viene el dato que los teólogos raramente mencionan. El cuerpo humano promedio necesita entre 2 y 3 litros de agua diarios en condiciones normales. En climas desérticos con actividad física intensa, esa cifra se eleva a 6 u 8 litros. Los soldados modernos desplegados en Medio Oriente reciben instrucciones de beber 1 litro por hora durante operaciones diurnas. Jesús no tenía cantimplora militar, no tenía estaciones de hidratación, no tenía el conocimiento científico sobre electrolitos que hoy salva vidas, tenía pozos dispersos, fuentes ocasionales y la hospitalidad impredecible de extraños. Los pozos en la antigua Palestina no eran fuentes públicas con agua corriente, eran recursos comunitarios celosamente guardados. Acceder a ellos requería permiso social, a veces pago, frecuentemente negociación. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob revela esta realidad. Él llegó sediento, solo, al mediodía, la hora más brutal del calor palestino, y tuvo que pedir agua a una extraña de una etnia con la que los judíos no se mezclaban. El texto dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Lo dejaron solo, bajo el sol del mediodía,
junto a un pozo del que no podía sacar agua sin ayuda. Ese detalle revela algo que la lectura devocional omite. Jesús experimentaba sed real, dependencia real, vulnerabilidad física real. Los análisis médicos sobre la deshidratación revelan una progresión brutal que el cuerpo de Jesús debió enfrentar repetidamente. Con una pérdida del 2% del peso corporal en líquidos, aparece la sed intensa y la fatiga. Con el 4%, los músculos comienzan a fallar y la concentración se deteriora. Con el 6%, comienzan los dolores de cabeza severos y la irritabilidad extrema. Con el 8%, el mareo impide caminar recto. Con el 10%, los órganos empiezan a fallar. La muerte llega entre el 15 y el 25%. Jesús predicó mensajes de perfecta claridad teológica bajo condiciones que deberían haber nublado su mente. Caminó en línea recta por terrenos montañosos cuando la deshidratación produce desorientación. Mantuvo la paciencia con discípulos que no entendían cuando la irritabilidad debería haber sido su respuesta fisiológica normal. Los evangelios registran un solo momento de aparente agotamiento extremo, cuando dormía tan profundamente en una barca durante una tormenta que los discípulos tuvieron que sacudirlo para despertarlo. El sueño profundo e inamovible es síntoma clásico de deshidratación severa. El cuerpo entra en modo de conservación, prioriza funciones vitales, desconecta todo lo demás. Y aún así, despertó, calmó la tormenta y siguió adelante. La tradición judía del primer siglo ofrecía algunas estrategias de supervivencia que Jesús habría conocido desde la infancia. Los rabinos enseñaban a caminar durante las horas frescas del amanecer y el atardecer, a descansar durante el mediodía, a cubrir la cabeza con mantos que permitieran la circulación del aire mientras bloqueaban la radiación directa, a masticar ciertas hierbas que estimulaban la producción de saliva y reducían la sensación de sed. Los habitantes del desierto habían acumulado siglos de sabiduría sobre cómo el cuerpo humano podía adaptarse a condiciones extremas. Pero Jesús frecuentemente violaba estas prácticas ancestrales. El encuentro con la samaritana ocurrió al mediodía, la hora sexta según el texto de Juan, el momento exacto cuando la sabiduría tradicional mandaba estar bajo techo, inmóvil, conservando energía. Jesús estaba sentado junto a un pozo, expuesto, fatigado. El texto griego usa la palabra kekopiakos, que implica agotamiento por trabajo físico intenso, no cansancio leve, agotamiento. Las multitudes que lo seguían complicaban aún más el problema logístico del agua. Cuando 5.000 hombres, más mujeres y niños, lo siguieron a un lugar desierto, el texto menciona que no tenían comida, pero el problema del agua era igualmente crítico. Miles de personas en un lugar sin fuentes, bajo el sol de la tarde, con niños pequeños cuya vulnerabilidad a la deshidratación es 3 veces mayor que la de los adultos. Los discípulos entraron en pánico por la comida. El agua debió ser una crisis silenciosa que el texto no detalla, y aquí aparece un patrón que los estudiosos han notado pero raramente desarrollan. Jesús nunca realizó un milagro para su propia hidratación. Convirtió agua en vino para otros en una boda. Prometió agua viva a una mujer sedienta, ofreció agua eterna a quien creyera en él. Pero nunca, en ningún registro evangélico, usó su poder para saciar su propia sed. El hombre que multiplicó panes y peces para alimentar multitudes hambrientas experimentó hambre personal durante 40 días en el desierto. El hombre que ofreció agua viva murió gritando que tenía sed. Esta asimetría no es accidental, es teología encarnada en fisiología. Los 40 días de ayuno en el desierto de Judea representan el límite absoluto de supervivencia humana sin alimento.
pero el texto dice que ayunó de comida. No menciona el agua. Sin embargo, el desierto de Judea durante cualquier época del año ofrece precipitaciones casi nulas. Las fuentes naturales están separadas por kilómetros de roca y arena. Si Jesús permaneció 40 días en ayuno y oración, su acceso al agua debió ser mínimo, esporádico, probablemente insuficiente según cualquier estándar médico moderno. Los monjes del desierto, que siglos después intentaron imitar esta hazaña, dejaron registros detallados de sus luchas con la sed. Antonio el Grande, padre del monasticismo cristiano, describió la sed como la tentación más brutal del desierto, más difícil que el hambre, más penetrante que el frío nocturno. La sed, escribió, se convierte en el único pensamiento posible, domina la mente, destruye la concentración, hace imposible la oración. Jesús salió del desierto citando escrituras con precisión perfecta, argumentando con el diablo con claridad teológica impecable, resistiendo tentaciones que requerían máxima lucidez mental, y lo hizo en estado de deshidratación que debería haber reducido su función cognitiva a supervivencia básica. Los evangelios mencionan que ángeles vinieron a servirle después de las tentaciones. La tradición asume que trajeron alimento, pero el texto no especifica. Quizás trajeron agua. Quizás el primer ministerio angelical al Hijo de Dios fue el más básico de todos: darle de beber. La ciencia moderna ha documentado cómo el cuerpo humano puede adaptarse a condiciones de hidratación subóptima a través de exposición gradual. Los beduinos del Negev, descendientes de poblaciones que han vivido en el desierto durante milenios, muestran adaptaciones fisiológicas medibles. Sus riñones concentran la orina con mayor eficiencia. Su sudoración se activa a temperaturas más altas. Su sensación de sed está calibrada de manera diferente. Generaciones de supervivencia en ambientes hostiles han moldeado sus cuerpos de formas que los habitantes de climas templados no comparten. Jesús creció en Nazaret, una aldea de la región montañosa de Galilea. No era desierto extremo, pero tampoco abundancia hídrica. Los veranos eran calientes y secos. El agua era recurso valioso que las familias gestionaban cuidadosamente. Desde la infancia, su cuerpo habría desarrollado adaptaciones básicas a la escasez. La vida de un carpintero en el primer siglo implicaba trabajo físico bajo el sol, sudor constante, necesidad de calibrar esfuerzo con hidratación disponible, pero ninguna adaptación infantil prepara completamente para lo que los evangelios describen. Las jornadas de Jesús durante su ministerio público desafían los límites conocidos de la resistencia humana. Predicación matutina a multitudes, sanaciones que las narrativas describen como eventos que drenaban energía de él. El texto de Marcos menciona que la mujer con flujo de sangre tocó su manto y él percibió que poder había salido de él. Comidas con pecadores que se extendían hasta la noche, discusiones con fariseos que demandaban agudeza mental sostenida, caminatas nocturnas para orar en soledad. Y luego, antes del amanecer, la multitud ya estaba buscándolo de nuevo. Los registros de expediciones militares romanas en la misma región documentan tasas de bajas por insolación y deshidratación que oscilaban entre el 5 y el 15% durante marchas prolongadas. Y estas eran tropas entrenadas con logística de suministro de agua, disciplina estricta de hidratación y la opción de descansar cuando las condiciones se volvían letales. Jesús no tenía logística militar, no tenía la opción de detenerse cuando las multitudes lo necesitaban. No tenía subordinados que pudieran continuar su misión si él colapsaba por un día. El relato de la agonía en Getsemaní revela otro aspecto fisiológico que conecta con la hidratación. Lucas, el médico,
Es el único evangelista que menciona que el sudor de Jesús se volvió como gotas de sangre cayendo al suelo. La condición médica llamada hematohidrosis ocurre bajo estrés extremo, cuando capilares subcutáneos se rompen y mezclan sangre con sudor. Es documentada, pero rara, y representa pérdida adicional de fluidos en un cuerpo que ya habría estado operando en déficit hídrico crónico. La noche del arresto, Jesús no durmió. Fue trasladado de juicio en juicio, golpeado, escupido, forzado a mantenerse de pie durante horas, sin agua ofrecida, sin descanso permitido. Cuando la mañana llegó, ya llevaba más de 12 horas sin hidratación en condiciones de estrés físico y emocional extremo. Y entonces comenzó la caminata hacia el Gólgota. Los médicos que han estudiado la crucifixión coinciden en que la deshidratación era componente central del mecanismo de muerte. La pérdida de sangre por la flagelación, el sudor bajo el sol del mediodía, la incapacidad de beber en posición vertical sobre la cruz, la respiración trabajosa que aceleraba la pérdida de líquidos. Todo conspiraba para drenar el cuerpo de cada gota de humedad. Y es precisamente en este momento cuando aparece la única petición personal de Jesús registrada en todos los evangelios. Tengo sed. 2 palabras. En griego, dipso, un verbo simple, sin adornos, sin explicación teológica. La declaración más básicamente humana que existe. El cuerpo del Hijo de Dios, sometido a las mismas leyes fisiológicas que gobiernan toda carne, finalmente expresó lo que había soportado en silencio durante 3 años de ministerio brutal. La respuesta fue una esponja empapada en vinagre, vino agrio de baja calidad que los soldados romanos bebían. No era crueldad adicional. Era lo único disponible. El vinagre diluido, llamado posca, era la bebida estándar de las legiones, más seguro que el agua, que frecuentemente estaba contaminada. Los soldados compartieron lo que tenían. El texto de Juan dice que después de recibir el vinagre, Jesús dijo, «Consumado es», y entregó el Espíritu. La secuencia es médicamente significativa. El acto de beber, aunque fuera vinagre, habría humedecido la garganta lo suficiente para permitir una declaración final audible. Sin esa mínima hidratación, las cuerdas vocales habrían estado demasiado secas para producir sonido. El último acto de habla de Jesús sobre la tierra fue posible porque aceptó el regalo simple de un soldado romano que le ofreció de beber. Y después, cuando la lanza atravesó su costado, brotó sangre y agua. Los médicos interpretan esto como evidencia de acumulación de líquido pericárdico, común en casos de trauma severo y deshidratación extrema. El corazón, privado de hidratación adecuada, rodeado de fluido que el cuerpo no pudo absorber. La imagen es simultáneamente clínica y profundamente simbólica. Del cuerpo deshidratado del Cristo brotó agua. El que tuvo sed se convirtió en fuente. Los primeros padres de la Iglesia vieron en esta imagen el nacimiento de los sacramentos. Agustín escribió que del costado de Cristo dormido en la cruz nació la Iglesia, así como del costado de Adán dormido nació Eva. El agua del bautismo, la sangre de la Eucaristía, ambos fluidos brotando del cuerpo que había experimentado sed real, deshidratación real, muerte real. El pozo de Jacob todavía existe hoy, en la ciudad de Nablus, en Cisjordania, dentro de una iglesia ortodoxa griega construida sobre el sitio. Puedes descender las escaleras, ver el pozo original, el mismo pozo donde Jesús se sentó, agotado, pidiendo agua a una mujer samaritana hace 2000 años. Los peregrinos todavía sacan agua de él, todavía beben. El agua sabe mineral, antigua, profunda, 100 pies bajo la superficie, filtrada por piedra caliza durante milenios, fría incluso en el calor del verano. Los monjes que custodian el sitio te permiten probarla, te ofrecen un vaso pequeño, y mientras bebes,
El tiempo colapsa. Estás bebiendo del mismo acuífero que hidrató al Nazareno, la misma agua subterránea que patriarcas y profetas conocieron. Jacob cavó este pozo hace casi 4000 años. Sus vacas bebieron aquí, sus hijos bebieron aquí. Siglos después, un hombre cansado se sentó en el borde al mediodía y le pidió agua a una extraña. En Cafarnaúm, junto al mar de Galilea, los arqueólogos han excavado los restos de fuentes del primer siglo. Canales de piedra que traían agua desde manantiales de las colinas circundantes. Jesús caminó por estas calles, bebió de estas fuentes. Sintió el alivio del agua fresca después de mañanas de predicación bajo el sol. Puedes tocar estas piedras hoy. Están gastadas por millones de manos a lo largo de 2 milenios. Pero la forma básica permanece, los canales todavía visibles. El sistema que mantuvo viva a una ciudad pesquera hace 2000 años, incluyendo al predicador itinerante que la usó como base de operaciones. El mar de Galilea mismo, que Jesús cruzó decenas de veces, sigue siendo agua dulce bebible. Los pescadores de la zona todavía la consumen directamente en emergencias, como lo habrían hecho Pedro y Andrés y los demás. El lago que vio tormentas calmadas y caminatas sobre el agua ofrece la misma hidratación básica que siempre ofreció. Y en Jerusalén, el estanque de Siloé ha sido redescubierto. Durante siglos se creyó perdido. En 2004, trabajadores que reparaban una tubería encontraron escalones antiguos. Las excavaciones revelaron el estanque completo donde Jesús envió al ciego a lavarse. Agua todavía fluye allí. El manantial de Gijón, que lo alimentaba hace 3000 años, sigue activo. Puedes mojar tus manos en agua que conecta directamente con el ministerio de sanación de Cristo. El sol del Medio Oriente no ha cambiado. Sigue siendo brutal, despiadado, indiferente a la fragilidad humana. Sigue deshidratando cuerpos con la misma eficiencia que hace 2000 años. Los turistas modernos colapsan en Masada cada verano, a pesar de las advertencias, a pesar del agua embotellada, a pesar de los protocolos de emergencia. Y en ese mismo clima, bajo ese mismo sol, un carpintero galileo caminó 25.000 kilómetros predicando el reino de Dios. Experimentó cada etapa de la sed, conoció la lengua seca y los labios agrietados, sintió el mareo del mediodía y la fatiga del atardecer, y nunca usó su poder para aliviarse a sí mismo. El que ofreció agua viva bebió el vinagre de la muerte. Las piedras todavía guardan el agua.